Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a hablar sobre el pintor mexicano Saturnino Herrán. Nuestro equipo está conformado por Carla, Jonathan, Mateo y por mí, Annie. Para entrar un poquito en contexto, vamos a recordar su vida y su biografía. Saturnino Efrén Jesús Herrán Guinchard, mejor conocido como Saturnino Herrán, nació en la ciudad de Aguascalientes el 9 de julio de 1887. Fue hijo de José Herrán y Volado, quien era tesorero de la ciudad de Aguascalientes y catedrático de tenaduría de libros en el Instituto de Ciencias de Aguascalientes. Su madre, Josefa Guinchard Medina, pertenecía a una familia de hacendados de origen francés que había alcanzado importantes puestos a nivel estatal. Saturnino realizó sus primeros estudios en el Colegio de San Francisco Javier. En la preparatoria se relacionó con futuros intelectuales como Ramón López Velarde, Enrique Fernández Ledesma y Pedro de Alba. En 1902, José Herrán fue electo diputado suplente en el Congreso de la Unión, razón por la que se trasladó junto a su familia a la Ciudad de México. Un año más tarde, José Herrán, su padre, fallece. Saturnino se inscribió a la Academia de San Carlos en 1904 bajo la tutela de Antonio Fabrés. Herrán no tuvo que cursar las clases elementales de dibujo, sino que simplemente pasó al área profesional. Inicialmente, Fabrés tuvo una importante influencia sobre el trabajo de Herrán. Sin embargo, con Germán Guedovius comenzó a adquirir el carácter realista de su obra. En su pintura Jardines de Castañeda, Herrán comenzó a mostrar su personalidad modernista, la cual incluía elementos cotidianos como la presencia de trabajadores humildes. Otros artistas que influyeron en su obra fueron Ignacio Zuloaga en la técnica, en la temática Ángel Zárraga y Julio Ruelas en la expresión. En 1907 copió los frescos de Teotihuacán para el antropólogo Manuel Gamio, lo cual terminó por definir su afiliación indigenista, y en 1908 Saturnino se consolidó como artista con su obra Labor. 2 años más tarde comenzó a pintar tableros para la Escuela de Artes y Oficios, donde recuperó el trabajo de Frank Brangui. Inicialmente en sus obras buscaba ilustrar personajes concretos, no simbólicos, y la atmósfera era vaga. En el periodo de 1912 a 1914, Herrán terminó por dar nacimiento al movimiento del modernismo mexicano en la disciplina pictórica. Su primera pintura de esta etapa es El vendedor de plátanos, donde tendrá una gran importancia el contexto arquitectónico de las imágenes, así como la decrepitud física de los personajes. Asimismo, en algunas de sus obras cobran matices sutilmente religiosos y una fuerte influencia del kakemoto japonés. En 1914 matrimonio con Rosario Arellano, quien fungió como su modelo en la pintura tehuana. Del matrimonio nació solamente un hijo. Debido al complejo contexto social, Herrán aplazó una exposición individual durante bastante tiempo, y a partir de 1915, una época en la que México se sumergió en la conmoción política y social, Saturnino sobrevivió haciendo ilustraciones para los medios impresos, así como dando clases para la Escuela Nacional de Bellas Artes. También trabajaba en su taller particular en la calle de Mesones, donde su obra se volvió mucho más luminosa y simbólica, combinando el nacionalismo con el pasado colonial del país. Con ello buscó recuperar las dos raíces principales de la cultura mexicana, la novohispana y la indígena, y en 1918 Saturnino trabajaba en dos importantes obras que serían sometidas a un concurso: Retrato de Simón Bolívar y Nuestros dioses. Sin embargo, un fuerte dolor hizo que se realizara una cirugía el 2 de octubre. Tras su intervención, su salud empeoró y solicitó a su esposa papel y lápiz para continuar dibujando hasta su muerte. Pensando en la necesidad de México artísticamente, le rogó al médico que no lo dejara morir porque México todavía necesitaba de su pintura. Él murió el 8 de octubre de ese mismo año. Saturnino Herrán creía que el arte sería el motor de transformación social de México y no la violencia derivada del movimiento revolucionario. Debido a ello, estaba convencido de que su quehacer en el mundo era pintar tanto como le fuera posible. Él murió a la temprana edad de 31 años, reclamando a la vida el deseo de seguir plasmando sus ideas con pintura. En este segmento del video me dedicaré a exponer el contexto histórico y cultural de Saturnino Herrán. El arte no viene de la nada, ni es resultado de la espontaneidad impoluta. Por ende, es menester que sea presentado el contexto en el que se desenvolvió el artista en cuestión, ya que es bien sabido que el arte es un reflejo de la sociedad que la alberga.
Saturnino nació en 1887, por lo que sus primeros años los vivió en el México porfirista. Sin duda existen una plétora de debates sobre los avances y negligencias de este periodo, postulando los progresos económico, industrial, infraestructural y cultural por sobre las características que hicieron de esta época un régimen dictatorial con severas consecuencias sociales. Al periodo cultural lo caracteriza el impulso de las artes, principalmente la literatura y la pintura, así como la predilección eurocéntrica del presidente que terminaría permeando en lo que se conoció como el proceso de afrancesamiento del país, que repercutiría en casi cualquier aspecto cultural de la nación. Después viene el interés particular por la historia y la identidad nacional. A su vez, la arquitectura tampoco se salvó de ser afectada por este proceso, y por ejemplo, el neoclásico reencarnaría como respuesta estética a esta nación republicana. Sin embargo, y dada la casi omnipresente influencia europea, el modernismo arquitectónico hizo manifiesto por medio de los estilos personalizados por el Art Nouveau y el Art Déco. A mi parecer, como insignia de esta simbiosis, es el Palacio de Bellas Artes, que conjunta elementos prehispánicos con la estética modernista y demás elementos grecorromanos. Centrándose en un ámbito pictórico, la pintura convergió en dos vertientes: la europea, en este caso, que se apegaba a los cánones del viejo continente, y la nacional. Ejemplo de esto es el paisajismo del artista José Velasco, que tuvo gran importancia durante este periodo. A su vez, el grabado incursionó a nivel nacional. Por ejemplo, y como mayor representante está José Guadalupe Posada, quien, aparte de tener una temática muy variada y diversa, y podría decirse costumbrista, su arte es más reconocido por el hecho de ser de índole crítico, tanto político como social. Ahora describiré lo que es el modernismo, ya que es el movimiento al que se le atribuye toda la obra de Saturnino Herrán. Este fue una corriente artística y decorativa nacida en Europa, que buscaba en un afán transgresor de construir las normas impuestas en el haber del arte hasta entonces. Aquellos elementos que lo caracterizan es el erotismo y la representación sensual de las figuras, fundamentalmente femeninas. Después, la adición de motivos variados y diversos, que serían abstracciones de formas vegetales y orgánicas, principalmente plantas, y la implementación de geometrías y teselados. De igual forma, el abordaje del espíritu del avance industrial y el uso de elementos derivados de este, como lo era el hierro y el vidrio, aunque principalmente en la arquitectura. Ya que la vida de Saturnino Herrán transcurrió durante el proceso de transición del porfiriato a la revolución, es notorio y necesario también mencionarlo. La desigualdad social que crecía exponencialmente en el país, cosa que se evidenciaba en los índices de pobreza y la marginación, así como la precariedad cotidiana a la que se exponen las poblaciones rurales, principalmente indígenas. Condiciones tales como las de semiesclavitud, auspiciada por algunos terratenientes, obviamente beneficiados y elitistas, junto a las políticas elitistas que caracterizaban el régimen porfirista, culminaron en un conflicto armado como lo fue la revolución. Dicho movimiento no solo inestabilizaría al país en numerosos ámbitos, sino que permearía incluso en el contexto artístico, naciendo así el muralismo y la consecutiva temática indigenista que buscaba representar a las culturas que diversificaban el país en su haber y que hasta ese entonces habían sido precariamente marginadas. En décadas posteriores, el muralismo encontraría su auge con tres pintores, entre otros, cuyos serían sus mayores exponentes. Estos son José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Saturnino Herrán, este pintor, este artista mexicano, fue uno de los primeros modernistas aquí en México. Como decía el poeta Ramón López Velarde, Saturnino era un poeta de la figura humana, ya que si algo es difícil de pintar, si algo es difícil de dibujar, es la anatomía, es el cuerpo humano. Y este artista tenía una impresionante habilidad para hacerlo. Saturnino Herrán principalmente fue influenciado por uno de sus maestros, llamado Germán Gedovius. Este le enseñó a pintar, este le enseñó a dibujar. De hecho, en varias de sus obras podemos ver una notable influencia
en Saturnino, de su maestro Germán Gedovius. Saturnino principalmente pintaba lo que veía, pintaba personajes típicos de su época, personas que veían la calle, personas que veían su colonia, que veían los mercados. En muchas de sus pinturas, de sus obras, podemos ver que los protagonistas es gente trabajadora, gente mestiza, que está haciendo las labores que todos los días hacen, haciendo las actividades que realizaban diario. Con esto, Saturnino nos muestra que tenía un interés en la identidad mexicana, que para esa época apenas estaba surgiendo. También es por eso que en muchas de sus pinturas podemos ver algunos indicios del pasado, como elementos prehispánicos, también elementos de su presente, como la situación que tenían los campesinos, los indígenas, así como también tenía un gran interés en retratar a mujeres mestizas. Ya de 1914 a 1916, Saturnino realizó sus obras más vivaces, donde los manteles y rebozos, así como las mujeres mestizas, adoptaron un papel protagonista como medio para expresar un toque de sensualidad y tradición mexicana. La manera en que retrataba a las criollas es un reflejo de que México ya empezaba a ser un poco más consciente de su identidad nacional, su identidad propia. Estas obras están asociadas a un concepto que se llama el alma nacional. El nacionalismo modernista, más que pictórico, fue literario. Es por eso que a Saturnino se le considera un artista icónico de la elevación alegórica de la pintura de un concepto del alma nacional. Para esto utiliza diversos elementos como lo es la coquetería, como es la belleza, la sensualidad de la mujer, para construir una especie de alegoría a la patria. En sus diferentes obras de sus mujeres mestizas, o sea, de mujeres mestizas. Las pinturas, las obras de Saturnino Herrán eran muy sueltas en los colores, eran también muy sueltas en la pincelada. También podemos ver cómo los claroscuros solían ser muy pastosos, así como también podemos observar que estas pinceladas sueltas están muy bien trabajadas, o sea, están muy bien desarrolladas con una formación académica. Todas estas pinceladas van haciendo que la pintura vaya girando, vaya teniendo como una especie de ritmo. Todo este movimiento siempre se enfoca en los rostros de los personajes, que es donde podemos encontrar la expresión un poco más realista. Un ejemplo de esto es la obra llamada La Ofrenda, que la pintó en 1913. Lo que vemos en ella es una canoa, una barcaza o como una especie de trajinera. Esta obra es sumamente importante porque esta obra es como el culmen, es como la titulación de un Saturnino Herrán envuelto en tendencias internacionales, como lo es el simbolismo, como lo es el decadentismo, como lo es el modernismo, pero aterrizando todos estos conceptos a una escena costumbrista de la vida indígena, que tiene mucho carácter simbólico, como lo podemos ver con las flores de cempasúchil, que ahí aparecen. Seguramente todos los personajes de esta obra se dirigen a una ceremonia de Día de Muertos al lago de Xochimilco, donde justamente Saturnino nos puede expresar como en la pintura las creencias de estos grupos indígenas. La obra La Ofrenda es una obra simbolista de la metáfora de lo efímero de la vida, pero también lo que le podemos llamar la metáfora de las tres edades, ya que como vemos en el cuadro hay desde una niña hasta un adulto y un anciano. Esto nos simboliza o es una metáfora de que todos sin excepción transitamos sobre la canoa de la vida y pues lo que a todos nos espera. Yo les voy a hablar un poco de la obra de Saturnino Herrán llamada Nuestros dioses antiguos. Esta obra fue hecha en 1916. Es una pintura de óleo sobre tela. 4 años antes de la muerte de Saturnino, se le ofreció al artista encargarse de un mural para el Palacio de Bellas Artes. Este mural consistía en 3 piezas y una de ellas es esta de Nuestros dioses antiguos de la que voy a hablar. Esta obra nos muestra a un Saturnino Herrán un poco más maduro. Los colores son menos brillantes y con trazos más limpios y más detallados.
Se nota una gran destreza con el dibujo y con los trazos fluidos. Mencionando esto, hay una fluidez muy notoria en toda la escena. Esto se puede notar si nos fijamos en los dos cuerpos principales, que tienen una figura serpenteante gracias a estas curvas que se pueden notar. Esta obra aborda un tema de suma importancia para el pintor. Es un homenaje a la pintura prehispánica y resalta la estética y la originalidad de los indígenas. En esta pintura, Saturnino deja de representar a los indígenas como lo venía haciendo antes, que era en escenas costumbristas de la vida cotidiana. Se puede observar una escena más solemne y a estos indígenas representados como héroes de la cultura. A continuación, les voy a presentar unos datos curiosos sobre este artista. El padre de Saturnino era dueño de la única librería que había en ese entonces en la ciudad de Aguascalientes. Saturnino fue alumno del paisajista chapaneco José Inés Tavilla y gracias a él tomó una peculiar preferencia por las copias al natural. Herrán creía que el arte sería el motor de la transformación social en México. Este pintor es considerado maestro del modernismo mexicano, uno de los precursores del muralismo y un artista renovador del arte nacionalista de nuestro país. Pese a su muerte a la corta edad de 31 años, nos legó alrededor de 75 obras en óleo, dibujo, trípticos, acuarela, ilustración, mural, etc. Como podemos ver, Saturnino fue un artista muy versátil y muy dedicado con la cultura mexicana. Gracias a él se alzaron las voces de los menos notados. A través de sus pinturas conocimos nuevas formas de vida en México. Por eso se dice que Saturnino Herrán era un pintor de almas y de emociones recónditas.